Bueno, estoy junto a Indira, juntos y con Germán, que está en la sala de redacción del periódico El Día. Vamos a sostener una conversación con el diputado Rubén Maldonado de la Fuerza del Pueblo. Buenos días. Buenos días, Ferdi. Gracias por estar esta mañana acá. Mire, ya usted tiene muchos años en el Congreso Nacional. ¿Cuántos años lleva usted? 22. 22 años. Sí. Eso de estos institutos, porque estábamos hablando ahora, ¿no? Es que no puedo dejar eso en el aire tomando en cuenta que tenemos un legislador, el Instituto del Casabe, que se han creado tantas cosas y tantas ideas así. ¿Usted recuerda otros temas así de esa naturaleza que hayan surgido? ¿Qué se supone que la creación del instituto tiene que ser con la idea de preservar un bien que tiene un interés importante para el país, fundamentalmente desde el punto de vista económico? Que yo sepa, República Dominicana no exporta yuca. Y entonces, y aparte de eso, inclusive hasta la yuca con el casabe, con la yuca que se hace regularmente con la yuca amarga. Ajá. De manera que entonces, eso no tiene ningún interés de tipo económico. El Instituto del Tabaco es entendible. Ya. El tabaco es una hoja aromática que se da en República Dominicana, que tiene trascendencia continental, mundial. Y nuestros cigarros hoy en el mundo son los de mayor acogida. De manera que la República Dominicana, por concepto de ese producto, recibe anualmente miles de millones de dólares. Pero el Instituto del Casabe, por Dios. ¿Usted recuerda alguna propuesta similar? No recuerdo, pero en el Congreso parecido, de ningún rubro del área agropecuaria que se haya querido formar un instituto. Bueno, pero eso hizo el Instituto de la Uva. No, hizo el de la uva. El de la uva existe. De la uva está en Aguja. Se hizo. Bueno, pero en Aguja es diferente, porque estos son aspectos agropecuarios, recuérdate. Estos son temas, pero estamos hablando de temas como menudos, que pudiesen estar en una carpeta más grande, ¿verdad? Además de eso, no creo que eso sea, como bien tú decías, puede perfectamente estar dentro de una canasta agropecuaria de preservación y de conservación. Dentro del Ministerio de Agricultura. Sí, pero bueno, Germán Marte, vamos contigo para que pasemos de una vez a las primeras preguntas. Te pasamos a ti. ¿Cómo no? Gracias. Buenos días, Rubén, ¿qué tal? Buenos días, Germán. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, a mí me gustaría saber su parecer, la posición de la Fuerza del Pueblo sobre la aprobación ayer de esta ley de fideicomisos, que en principio se había aprobado en el Senado como una ley orgánica. ¿Por qué se varió? ¿Por qué es que ahora es una ley ordinaria? Y el impacto que desde el punto de vista de ustedes puede tener esta normativa, esta ley. Bueno, lo primero que para que hablar de la ley de fideicomiso público, tenemos que hablar originalmente cómo la ley llega al Congreso Nacional, porque de repente en el gobierno se quiere plantear algunos voceros como que este es un proyecto que surge como parte de un concepto que desde el gobierno se trajo. No, esto es parte de un accidente. El gobierno decide enviar esta ley al Congreso Nacional a raíz del fracaso de la aprobación precisamente en el Congreso y el rechazo de la sociedad, donde ustedes jugaron roles estelares, cuando se intentó crear el fideicomiso de Punta Catalina. A raíz de esa situación, la sociedad completa y fundamentalmente el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo hicimos serios reclamos para que se hiciera y se construyera previo a la creación de un fideicomiso público un instrumento jurídico que le diera posibilidad de organizarlo. Y en consecuencia el gobierno pues sometió al Congreso Nacional dos proyectos. El primer proyecto, bueno, fue objeto de muchísimas variaciones. Al final, pues el Senado de la República aprueba este proyecto y lo manda a la Cámara de Diputados. Y ciertamente, como bien expresa, este proyecto no solamente se aprobó en el Senado como una ley orgánica, es una ley orgánica. En la Cámara de Diputados, evidentemente como parte de un rejuego de tipo político, y algunos sectores han entendido que en su imposibilidad de poder pasar el proyecto, porque no tiene la 2/3 parte, ya que la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana en ese aspecto votaron de forma similar,
Entonces ahora lo declaran como que es una ley ordinaria y no es una ley ordinaria. Es ¿Por una ley qué, orgánica. por qué ustedes consideran que esta ley Primero, es una ley orgánica porque afecta el patrimonio público, en primer lugar. En segundo lugar, es una ley, no es una ley ordinaria porque afecta el aspecto financiero y económico del Estado Dominicano. Porque los fideicomisos, su función fundamental es el financiamiento, es el dinero, Pero, comprometiendo económicamente a la institución. el país cuenta con, dijeron, con 8 o 9 fideicomisos que están vigentes. ¿Esos fideicomisos se aprobaron como orgánicos? En su momento sí. ¿Fueron claro. orgánicos? Sí, claro, porque inclusive se aprobaron con la mayoría de todos los votos. E independientemente de que no lo hayan declarado. No lo declararon orgánico. Es que en la práctica, independientemente si tú haces esboza el pronunciamiento de orgánico o no lo esboza, si lo aprobaste con los votos requeridos de las 2/3 partes, es orgánico, aunque tú no lo digas en la palabra. Si aquí habemos 3, ¿verdad? Y No, así, pero es que la ley no usted es es un orgánica. legislador de mucho tiempo, pero si un proyecto de ley es orgánico, debe decirlo. Sí, debe decirlo, por independientemente. Pero no se aprobó como orgánico, no fue un Es que, requerimiento. lo que lo hace el orgánico no es que tú lo digas. Lo que hace orgánico es que tú lo votes con las 2/3 partes. E independientemente Pero de aquí si- entonces habría que decirlo. habría que decirlo. Lo que es correcto en una técnica legislativa Entiendo. correcta es que tú lo esboces y tú lo digas y tú ilustres a la sala sobre el tipo No de es un votación. cambio de posición, porque lo que pasa, Pero no- Maldonado, es lo siguiente. Ok, en ese momento contaban con la gran mayoría y se aprobó con las no, 2/3 no. partes. Pero Por eso no no creo. declararlo como orgánico supone que bien pudo pasar como un proyecto más, como un proyecto ordinario, porque es como que está en la estructura, en la forma de decirlo, se declara este No, pero proyecto. es que fue orgánico y se declaró orgánico. No es A mí no me verdad. consta que fuera orgánico, Sí, estaba sí, sí. revisando. No, ¿Se fue- declaró fue- orgánico? Sí, claro, se declaró Usted orgánico. acaba de decir que se votó sin Sí, decirlo. sí. En Por el ejemplo, Senado. te voy a explicar qué Estamos pasa hablando con de los proyectos anteriores. los proyectos Germán. anteriores. Germán. En el caso particular, Ah, del proyecto de cuestión, que es la ley de fideicomiso público, cuando se presenta, hay un legislador que incrimina, que cuestiona al presidente sobre la calidad de la votación para edificar la sala. Es un procedimiento que es correcto, que regularmente los presidentes lo hacen, intuitas personas, sin necesidad de que se lo pidan, pero necesariamente, si no se lo piden y él deja de hacerlo, la ley no deja de ser orgánica o se convierte en normal porque no lo diga. Ya. Porque en definitiva, lo que hace o no hace una ley orgánica no es el enunciado, es la votación. Sí. Cuando tú votas y hay... Pero se corre No, el no, riesgo. perdón, Sí. Maldonado, para que me aclare, por favor, porque yo no No estoy entiendo entendiendo. eso que está diciendo. Es decir, la ley orgánica necesita una mayoría calificada, digamos que la 2/3 partes, ¿no es cierto? Ahora, que una ley sea votada con la mayoría, incluso con la unanimidad de los diputados, no necesariamente la hace orgánica. No tiene un carácter orgánico por la cantidad de votos que tenga. Ahora, para ser orgánica sí precisa, es una condición sine qua non que tenga una Sí. mayoría calificada. Creo que hay una pequeña diferencia. Hay ahí, una por favor, diferencia. aclare eso. Estamos hablando prácticamente el mismo idioma. Lo que estoy planteando, que cuando tú votas una ley Ajá. y tú tienes la mayoría de los votos, no se necesitaba la mayoría. Con la votación simple ya pasaba. Exacto. Esa unanimidad, votó todo el mundo Todo a el favor de la ley. mundo. Eso es correcto. Hay una buena aceptación de la ley. Maravilloso. Aprobaste una ley. Ahora bien, si mañana tú invocaras que esa ley es orgánica, si tú dijeras mañana, mira, ustedes la votaron, pero esa ley no dijeron que es ordinaria, esa ley es orgánica. Certificas que votó la mayoría Sí, ya- y y que, ya y que está. es orgánica, pero no necesariamente, Pero lo que quiero debe plantear, entender lo que está diciendo sí, pero lo Germán. que quiero plantear es que lo que te hace una ley orgánica no es que tú lo enuncies o no lo enuncies. Bueno, pero porque lo si que- fuera así, entonces, el presidente de la Cámara, en el día de ayer enunció
que la ley no es orgánica. Pero Y la ley es orgánica, No, desde no. el punto de vista de nosotros. Mire, es un problema semántico y no quisiera que nos quedáramos como enchivados, como dice la gente, atrapados ahí en ese punto. Sí, pero pero se ha dado buen debate, legislativo, pero ¿verdad? evidentemente, no, yo me quedo con muchas dudas sobre esto. Yo no sé la gente que está ahí, los expertos, en el sentido de que, como bien dice Germán, si una ley es orgánica, Es orgánica. debe votar una mayoría Claro, y calificada. debe decirse. Y debe decirse, el Claro, hecho de que claro. todo el mundo vote por una ley no la convierte en orgánica, porque mañana se puede repetir y no vamos a tener los mismos reclamos de que debe tener la mayoría calificada, porque eso no la convierte en orgánica. Pero bueno, está Sí, bien. pero para adornar más, Está bien. para reforzar más tu punto de vista, pero el hecho de que quien está sometiendo al debate, que es el presidente de la Cámara, no enuncie que es una ley orgánica, no le tumba el ser orgánica. ¿Usted quiere decir que los demás fideicomisos que se aprobaron anteriormente nunca se anunciaron que fueron orgánicos, pero como votaba mayoría calificada, Es orgánico, eran porque- orgánicas? claro, No, perfecto. no, Ese es el no lo punto. ve, uno no lo ve así porque es un requerimiento pleno. O sea, puede votar todos, pero bueno, Sí, ok, pero no va- nos quedemos ahí. Sí, pero Porque de verdad- lo que es de un lado es de otro. Si no lo No lo entiendo. enuncia cualquier presidente de la Cámara, entonces diría en un Lo momento que ellos determinado. dijeron ayer es que es ordinaria. Y entonces ustedes dicen que Que es eso es orgánica. orgánica, es lo que hemos Y evidentemente ese es un tranque. Queremos, y bueno, Indira Sí. y Germán tienen algunas preguntas, pero básicamente esto es un tema de procedimiento. Claro. De procedimiento porque tanto el Partido de la Liberación Dominicana y ustedes dicen, bueno, ahí sería necesaria la votación de La dos una terceras parte. partes. De las dos el gobierno necesitaría de ustedes para darle adelante a la ley de fideicomiso. Se oponen a la ley de fideicomiso. No, Tienen, hay, por ejemplo, en la fuerza del pueblo, ¿cuáles son usted lo diga como enunciado, cuáles son los cuestionamientos que ustedes tienen a la propuesta de ley de fideicomiso y a la propuesta pro pedernales, que es una adenda, así como enunciado? Nosotros, en primer lugar, no nos oponemos a la ley de fideicomiso. Al contrario, somos los propulsores de la ley de fideicomiso. En República Dominicana, el primero que exigió que se cree un marco jurídico para poder crear un fideicomiso en las instituciones públicas fue la fuerza del pueblo, específicamente el presidente Leonel Fernández en una locución que dirigiera al país. Ahora bien, lo que estamos diciendo nosotros con este proyecto, que este proyecto adolece de serias debilidades que deben ser primero corregidas antes de aprobarlo. Por ejemplo, tú tienes en este proyecto, en el artículo 1, en el párrafo 6, donde en este proyecto deja tácitamente claro y definido que el Congreso no cuenta para los fines de aprobación de los fideicomisos. Por otro lado, este proyecto saca por completo la participación de la ley de compra y contrataciones como rigor. ¿Cómo que saca si el gobierno está diciendo que parte es que va a estar sometida a la ley de No, compra y no, no, contratación? eso es nada, eso es falso, totalmente falso. Esta ley lo que habla es que el fideicomiso creará un régimen, un sistema, un método Con los principios. con los principios. ¿Y por qué tiene que decir con los Cada principios? uno de ellos. Cada uno de ellos diferente, de acuerdo al propio criterio de cada quien e interpretación de la ley de cada quien. No, la ley no está para que usted la interprete. Usted lo que debe decir, y es lo que nosotros exigíamos, que se diga tasativamente que la ley se aplicará, la ley de compra y contrataciones para todo tipo de compras y contrataciones que haga el fideicomiso. Eso es lo correcto. Es lo que debe ser, porque primero, eso es un patrimonio público, no es un patrimonio privado. De manera que nosotros no estamos en contra del proyecto de ley. Nosotros estamos a favor del proyecto de ley. Ahora, lo que requerimos y exigimos es que el proyecto vaya en consonancia con el respeto primero a la Constitución Dominicana y segundo, que vaya de acuerdo con las leyes establecidas de transparencia y de rigores de cuestionamiento al mal uso de los fondos públicos. Señor Que Rubén. este gobierno ha hablado mucho de eso, pero en la práctica lo que está buscando y construyendo es mecanismos de manejo de fondos públicos sin los controles que la ley manda. A otra de las denuncias o críticas que ustedes le hacen, la fuerza del pueblo, del pueblo como partido, que le hacen a este proyecto de ley, es el tema de la responsabilidad en el caso de que se incurra en hechos graves. ¿Cuáles son esas objeciones que ustedes tienen al respecto? Lo que pasa es que te forman, al responsable del fideicomiso, te lo eximen de todos los requisitos que hoy se le exige a un funcionario público. Me explico. Para tú ser
ministro, director o tener cualquier posición en una institución donde tú vas a manejar fondos públicos, lo primero que te exigen es una declaración jurada de bienes. En este proyecto eso desaparece. Es decir, el individuo que va a manejar los fondos del Estado Dominicano no se le exige ningún tipo de presentación de sus credenciales y su historial financiero. Pero peor aún, ¿usted sabe cuáles son el castigo penal que tiene esa ley contemplado para el que crea, al que hace un desfalco o comete unas irregularidades? De 1 a 100 salarios mínimos. Una ganga. Quisiera pasar a Germán Marte, que está en el día. Germán. Sí, cómo no. Bueno, diputado Rubén Maldonado, también me gustaría saber la opinión de ustedes sobre el endeudamiento durante la gestión del presidente Leonel Fernández, que es su líder, y también de su sucesor, que es Danilo Medina. Nos fue su líder? cantaron hasta la saciedad que nosotros teníamos una capacidad de endeudamiento enorme y que eso era, y hoy día usted tiene un cuestionamiento a esa escalada en el endeudamiento. Me gustaría como que me dijera algo sencillo sobre eso. Es muy fácil de explicar. Lo primero, que en los últimos 8 años, por ejemplo, de gobierno del presidente Leonel Fernández, específicamente periodo 2004 al 2008, la República Dominicana se endeudó en 8.000 millones de dólares en 8 años. Ahora, cuando buscamos resultados de ese endeudamiento, encontramos que tenemos metro, tenemos túneles, tenemos carreteras, tenemos puentes, tenemos el país inundado de obra física visible, que el pueblo dominicano la usa todos los días y que el pueblo dominicano la ve. La diferencia es que este gobierno, en 2 años y 4 meses, ha tomado prestado, sin lo de ayer, que si ponemos lo de ayer, entonces la cifra sube un poco más. Ha tomado prestado 24.000 millones de dólares en tan solo 2 años y nosotros recorremos el país por los 4 costados y no vemos nada. ¿Cuánto de esa proporción fue por la pandemia? Pero por la pandemia hace 2 años que terminó. Diputado, Y las fiestas de los ¿cuál es la préstamos proporción? siguen Me por gustaría igual. saber. Precisamente ayer. Rubén, ¿Sí? perdón. Sí, me gustaría saber la proporción del PIB de esos 8.000 millones de entonces y los 24.000 millones de ahora, porque cuando viene a ver estamos hablando de lo mismo, es decir, de ese endeudamiento bastante alto y que de alguna manera dificulta el endeudamiento actual en condiciones que sí se precisan por el tema de la guerra, por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. La proporción. Mira, lo primero que voy a plantearte es lo siguiente. Esa excusa de la guerra y la crisis internacional para el endeudamiento es ficticio, totalmente ficticio. Porque si bien es cierto que tuvimos una pandemia y si bien es cierto que hay una crisis que creó la pandemia, no la guerra, porque ahora todos queremos checar la guerra, porque hay guerra por allá, entonces tenemos que endeudar el país en la forma que lo han hecho. Si tú lo consideras como en función del PIB, del Producto Interno Bruto, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, todos los organismos internacionales, absolutamente todos, los que tenían la responsabilidad de emitir las certificaciones, establecían durante los 8 años de gobierno del presidente Leonel Fernández que la República Dominicana estaba en un umbral excelente para tomar los préstamos que habíamos tomado. Sin embargo, en este gobierno, lo que hoy estamos viendo nosotros y lo que están prediciendo esos mismos organismos internacionales es que si seguimos como vamos, el Estado Dominicano será un Estado fallido en términos económicos, porque no hay posibilidad de que República Dominicana pueda mantener un ritmo de endeudamiento que hoy está comprometiendo el 25%
de lo que se recauda del presupuesto nacional solamente por concepto de pago de interés. Maldonado. Cuando vamos a hablar de la deuda en sentido general, nosotros estamos comprometiendo para el pago de esa deuda el 44% de todo lo que se recauda en nuestro país. Si eso no es un desbordamiento, entonces que me digan que en el gobierno del presidente Leonel Fernández, en el periodo 2004-2012, se pagaba por concepto del pago de la deuda interna del país una proporción del presupuesto de un 32 a 36%. Hoy estamos pagando un 44% y debemos... Pero que se acumula porque el porcentaje que pagamos hoy es de toda la deuda, incluyendo, o sea, no es la deuda actual. Sí, pero porque lo que pedía Germán era el porcentaje de la cantidad de préstamos que se ha tomado. Pero ese es un ejercicio que supongo que requerirá una verificación del Producto Interno Bruto y todo eso, que va un poquito más allá, porque hoy estamos pagando lo que cogimos fiado ayer. También. Sí, y seguimos cogiendo fiado. Y seguimos cogiendo fiado. Pero o sea, cogimos fiado antes. Cada vez siempre hemos cogido fiado. Lo cúmulo. que no tiene explicación es que desde que Colón llegó a descubrir esta isla, la República Dominicana haya asumido una deuda total con toda la crisis que hemos tenido, incluida la del 2008 y 2007, que llegaban a 30,000 y pico de millones de dólares. Y este gobierno, en tan solo 2 años, solamente él ha cogido 24,000. Es decir, que con poquitas cosas más, de aquí a que termine, va a duplicar lo que le correspondió a la República Dominicana completo en materia de deuda. Mire, tenemos que irnos, pero no quisiera cerrar la entrevista. Hay 2 sesiones, así estaría fenomenal, pero tenemos a Jeffrey y vamos a hablar porque usted sabe que hay un tema con la seguridad social. Solo ya para cerrar de forma definitiva con usted, hay 2 sesiones más de la Cámara de Diputados, mañana y pasado mañana. Hoy y mañana. Hoy a las 12. Entonces, ¿qué se espera? Esos proyectos de ley, hoy vuelven a leer, hoy vuelven sobre el tema de los fideicomisos. ¿Qué usted cree que podría pasar? Así rapidito. Nosotros, en sentido general, mantendremos la misma posición que hemos venido manteniendo. Votaremos negativamente por el proyecto y llamaremos a la reflexión. Una demostración de que ese proyecto es un proyecto que requiere de la 2/3 partes, que es una ley ordinaria, es que nuestro querido hermano, amigo, presidente de la Cámara, estaba en consenso con la fuerza política desde hace mucho porque no tenía los votos para aprobarlo. Si ellos hubiesen tenido los votos para aprobarlo de forma natural, sin necesidad de la oposición, lo hubiesen aprobado como llegó del Senado, porque realmente efectivamente ese era el plan y ese es el propósito. Lo que pasa es que había que consensuar. Y el presidente de la Cámara, que hace un ejercicio, hay que reconocerlo, muy correcto y muy bueno, en ese sentido, consensuó algunos arreglos del proyecto, pero al final de cuentas quisieron aprobarlo. Seguiremos pendientes de la sesión de hoy, que empieza a las 9 de la mañana. A las 12 del día. A las 12 del día. Muchas gracias, Maldonado, por estar esta mañana. Un honor para mí, Eddie, compartir con ustedes este escenario. Y cuando regresemos vamos a estar con Jeffrey Lizardo, vamos a hablar de la seguridad social, la última decisión del Colegio Médico, que suspende una ARS más, a la que ya estaba suspendida de los servicios de salud por los reclamos que tiene frente a todo el sistema. Hacemos este cambio y regresamos. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.